Alejandro es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y tiene un posgrado en la Diplomatura en Gestión de las Instituciones Educativas de Flaxo. Trabaja en el cruce disciplinar entre comunicación y educación, gestionó y coordinó distintos proyectos audiovisuales para cine y TV. Coordina el curso virtual Educación, Cine y Fotografía, estrategias para el uso de las imágenes en la escuela secundaria, del Multimedios Educar, del Multimedios Educar, la unidad de producción audiovisual de la Subsecretaría de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación de la Nación. También es consultor de la IP UNESCO, diseña y coordina un proyecto del área de educación técnica del programa Sembrar. Tenaris Siderca investiga y escribe sobre la utilización del lenguaje audiovisual en ámbitos educativos. Es docente en los niveles secundario, terciario y universitario. Su primer film como director fue Hebel Katz y sus paisanos, y su segundo film, también como director, se estrenará en noviembre del 2015, llamado Escuela Trashumante. Y es por eso que hoy, además de unos cuantos videos que has realizado a lo largo de estos años y de los cuales también vamos a conversar, pero básicamente, una importante trayectoria en lo que tiene que ver con el cine y con la educación, y actualmente estás realizando tu segundo film. Nos gustaría que nos contases de qué se trata este film que estás realizando. Bueno, buenos días. En realidad está ya casi en su etapa final, por eso el estreno va a ser en noviembre, que en realidad va a ser un estreno en festivales. Estamos viendo de entrar a algunos festivales y algún festival aquí en Buenos Aires, y luego viene el estreno comercial, que es el año que viene, para marzo o abril del año que viene. La idea surge de un libro que siempre recomiendo cuando comienzo a contar de por qué pensé la película, que es un libro que se llama Un Maestro, que es un libro de Guillermo Sacomano, que cuenta la historia de un maestro que es el Nano Balbo. Uh-huh. Era un compañero de Guillermo de la Colimba. De Guillermo Sacomano. De Guillermo Sacomano. Sacomano creía que el Nano Balbo había sido desaparecido, era uno de los tantos desaparecidos de la Argentina, y se lo encuentra hace algunos años, casualmente. En realidad alguien le manda saludos de parte del Nano Balbo, y él exclama: ¿está vivo? Sí, está vivo, está muy bien, y te manda saludos. Bueno, a partir de ahí él comienza una relación con el Nano Balbo, una nueva relación después de tantos años, y el Nano Balbo le cuenta una historia, le cuenta en realidad su historia. Guillermo Sacomano la cuenta en Un Maestro, y yo a partir de esa lectura creía que ahí había sin lugar a dudas un documental. Uh-huh. Comencé entonces, hablé en un principio con Sacomano, la idea era llevar quizás el libro al documental, y después a través de Sacomano me contacto con el Nano Balbo, viajo a Neuquén, hablo con el Nano me empieza a contar su historia, y me empieza en realidad a contar también con mucho énfasis su trabajo que había comenzado allá en Uncal. Uncal es un paraje que está en la precordillera de los Andes. El lugar más cercano es Loncopué, que queda a 30 y pico de kilómetros, 200 kilómetros de Zapala para ubicarse más o menos en el mapa. Y en realidad me cuenta él su experiencia a partir del año 83, cuando vuelve del exilio, su experiencia con el tema de la alfabetización de adultos. Me comienza a hablar de su experiencia de Uncal, de una escuela que había ahí, que desde 1911 no había tenido un solo egresado desde que él había llegado. Empieza una historia y ahí aparecen, esas causalidades o casualidades. Me dice: si querés, vamos un día a la escuela. Ya estábamos en Neuquén, volvimos al mes y nos fuimos a la escuela. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2012, principio del 2012. Llegué a la escuela y no me cabía duda que ahí estaba el documental. Uh-huh. Ahí estaba Pedro, que es el director de la escuela, que Pedro se jubilaba después de 30 años de estar en esa escuela. A Pedro y Alejandra, que es su mujer, uh-huh, que es quien termina después la historia también dentro de la película, los convoca el Nano Balbo hace muchos años, hacía casi 30 años. Claro. Y Pedro se estaba despidiendo de la escuela, así que era el momento. Y estaba todo como servido, digamos, ¿no? O sea, era imposible no hacerlo. Ajá. Así que en realidad después la película termina siendo en realidad un ápice de
de uno de los capítulos del libro de un maestro, que es un capítulo que habla sobre formación. Y a partir de ahí, entonces, bueno, comienza el trabajo de investigación y el trabajo de ir muchísimas veces, hasta que terminamos de filmar en abril del 2015. Fue la última etapa del rodaje, y bueno, está ahora ya en su etapa final. Inicialmente esa escuela, digamos, tenía una población mapuche muy reducida, y actualmente, o por lo menos hasta que ustedes estuvieron allí, ¿cuántos alumnos, qué matrícula tiene aproximadamente hoy? Tienen la matrícula de más de 100 alumnos. Lo interesante es que desde 1911, y estamos hablando de cuando llega Nano, Pedro y Alejandra, es 1984, 1985, o sea, en más de 70 años la escuela no había tenido un solo egresado. Exacto. Y ellos empiezan a buscar, bueno, ¿por qué no había un solo egresado? Y la historia es así de simple y así de compleja, también por qué nadie había hecho nada. La comunidad es una comunidad transhumante, la comunidad mapuche es una comunidad transhumante. Viven de su cría de chivas, y las chivas no conocen de calendarios escolares. Las chivas, cuando se acaban los pastos y se acaba el agua en un caldo donde ellos están, comienzan su transhumancia. Y los pobladores, obviamente, no les queda otra por su economía de subsistencia que seguir atrás de ellas. Y el lugar donde ellos se afincan es en Cajón Chico, cerca de Cabiahue. Hoy es un lugar bastante conocido porque turísticamente Cabiahue ha tenido mucho desarrollo en los últimos años. Cuando vos hablas de ellos, ¿a quién te referís? A la comunidad. Estamos hablando de la comunidad mapuche. De una comunidad mapuche, Millaim Currical. Bien. Se llaman, que están ahí viviendo. Entonces la comunidad, las chivas se trasladan y la comunidad va con las chivas. Son 70 kilómetros que hay de distancia entre un lugar y el otro. 70 kilómetros que para los porteños nos parece nada, y para ellos son 3 días de transhumancia. Durante 3 días están mudándose, literalmente se mudan, con todas sus pertenencias, con todos sus chivas y con todo lo que necesitan para vivir. Se mudan de Uncal a Cajón Chico. ¿Qué hacía la escuela? Cerraba. O esperaba. En realidad esperaba 1 o 2 días, ponía llave y se iban a sus casas. Ellos en Uncal están únicamente 5 o 6 meses. 6 meses. Luego están el otro periodo, 4 o 5 meses, o 6 meses también, están en Cajón Chico. Bueno, la escuela no se hacía cargo de eso. El calendario seguía siendo el mismo que tenemos aquí en Buenos Aires. Claro. Se empieza el 1 de marzo, o más o menos los primeros días de marzo, y se termina en diciembre. Y bueno, el tiempo, el clima, lo que sucede con la comunidad, poco le importaba por lo menos poco importaba en aquellos años, época. Que no son pocos, ¿no? Son más de 70, o sea que esto le cabe el sallo a una cantidad de gestiones innumerables. A los 10 días de llegar, Pedro, el Nano y Alejandra se dan cuenta que algo había que hacer, y ahí crean ellos el proyecto de escuela transhumante, que en realidad es una escuela que está 6 meses en Uncal y el otro tiempo está en Cajón Chico. Entonces son los mismos docentes quienes acompañan ese proceso, porque empezaron a haber parches. Entonces, durante muchas épocas lo que había era algunos docentes que se hacían cargo de los pibes cuando estaban en Cajón Chico, pero nada, eran todos parches. La escuela en realidad lo que hace es cambia su periodo. Entonces, en vez de tener un periodo de marzo a diciembre, ellos tienen un periodo ahora de marzo hasta julio, es hasta junio-julio, que tiene que ver ahí con las condiciones del tiempo, que son realmente muy bravas. Hace mucho frío, es muy difícil llegar, más allá que hoy los pibes llegan, ya hace muchos años que llegan en camionetas, a los pibes se los van a buscar a las puertas de la casa, hasta la puerta de la escuela, que es una gestión también de Pedro, Alejandra y todos los docentes que trabajaron en esa escuela. Luego después hay un corte en agosto. Luego hay otro corte que tiene que ver con el corte por parición. Digo, las chivas paren en septiembre, fines de septiembre, principios de octubre. Entonces ahí, los alumnos son necesarios en las familias para ayudar. En la familia no es trabajo infantil, sino que en realidad están ayudando a sus familias. Cuando viene la época de parición, es una época muy brava que hay que estar también ahí poniendo el cuerpo. Entonces la escuela para 15 días, luego tiene un receso de 15 días. Después tiene otro receso que es ya cuando se acerca a diciembre, porque la comunidad empieza la transhumancia. Entonces, fin de noviembre, principio de diciembre, termina el otro periodo lectivo, ahí comienza la transhumancia y vuelven a las clases después de Reyes, en abril. Y el periodo lectivo entonces termina en abril en Cajón Chico, en el otro lugar, digamos. Esto que aparece como muy complejo en realidad es ni más ni menos que acomodar un ciclo lectivo a las necesidades de la comunidad. Claro. No es otra cosa que eso.
Claro. Ahora, la matrícula escolar que tienen, por supuesto, es escuela primaria. ¿Estamos hablando de escuela primaria? Escuela primaria. Bien. Por ahora, están en vías también de transformarse en alguna escuela, por lo menos comenzar la escuela secundaria, que es muy necesario en esta época. Bien. ¿De qué edades son los alumnos que cursan allí aproximadamente? Hay desde sala de 4 hasta los 12, 13 años. Uh-huh. Y hay más de 100, en este momento hay más de 100 chicos. Por eso digo, están luchando ahora por una escuela secundaria, porque bueno, ya es necesario. ¿Adultos? No, adultos no hay algunos planes, sí, la escuela obviamente también trabaja con los adultos en algunos lugares después de hora, algunos cursos de informática y algunas otras actividades extracurriculares, los adultos también forman parte de ello. Uh-huh. No, la verdad que es una experiencia interesante. En primer lugar, lo bien que viene en este día y en este tema, invocar a Nano Balbo, uh-huh. Un gran maestro que tuve la oportunidad de conocer por estar en educación de adultos, ¿no? Nano es realmente un referente dentro de lo que es la educación en general y en particular en la educación de adultos y todo su trabajo gremial. Ojalá lo tengamos a Nano sí, en estamos sintonía. En esa. Ojalá tengamos a Nano en sintonía. Por el otro lado esto, ¿no? La verdad que durante mucho tiempo la ley 1420 preveía esta situación a partir de las escuelas ambulantes. Lo interesante de hacer este documental es verla desde otra perspectiva, digamos, ¿no? Porque una cosa es la formalidad y otra cosa es la realidad, uh-huh. Y cómo se acompaña, digamos, de esta manera de lo que es las escuelas ambulantes, y que está más pensada por las migraciones de las cosechas, no tanto por la vida cotidiana de una comunidad. Entonces la verdad que esta es como la otra cara, digamos, ¿no? Así que me resultó interesante este relato, uh-huh. ¿no? Y que ahora, por suerte, los vamos a tener documentado. Uh-huh. Sí, fueron muchos años, porque aparte de la película lo que sigue es ese proceso. Digo, la película está dividida en 5 capítulos, el primero tiene que ver en realidad con la despedida de Pedro, que es un capítulo en sí, pero luego las 4, lo que intentamos hacer en la película es determinar estos 4 momentos que yo conté, digamos, de la escuela, son los 4 momentos que están documentados. Por eso la película también comenzó en el 2012 y termina en el 2015, más allá de la cantidad de veces que fuimos, que tiene que ver con las críticas propias del documental, que uno tiene que hacerse como del lugar y tiene que transformarse en invisible y ser un cotidiano para ellos. Más allá de eso que tiene que ver con una necesidad ya laboral y técnica que tiene que ver con el documentalista, también los periodos quisimos cumplir con todos los periodos. Entonces viajamos cada vez que había uno de estos cambios en la escuela que tiene que ver con las transhumancias. Nosotros seguimos todos esos procesos junto con la familia, con la escuela y con la familia. En la película jugamos todo el tiempo con mostrar lo que sucede en la escuela, pero también lo que sucede con las familias, que es muy interesante, y el valor, digamos, ¿no? que está bueno decirlo, el valor que tiene la escuela en estos tiempos. Uh-huh. El valor que tiene en estos tiempos, y también hacerse cargo de tiempos pasados. La escuela tenía otro tipo de valor. Las historias que cuentan de maestros de hace muchísimos años son realmente terribles. El Nano Balbo cuenta que cuando llega a Uncal no había una sola palabra escrita. Uh-huh. ¿Sí? Nada, absolutamente nada. Estaban realmente dejados a la buena de Dios. Y los padres, ¿no? de nuestra generación, ¿no? Yo tengo 48 años. Uno de los personajes de la película se llama Cocheca, que tiene 52 años, es analfabeto, y en realidad le están enseñando a escribir y a leer sus hijas de 10, 11, 8 años ahora, que están en la escuela primaria, con lo cual también la película nos habla de un tiempo pasado que no fue mejor, seguro. Uh-huh. Es muy interesante poder remitirse en ese caso, si es posible, antes de verla, leer el libro de Sacomano, sí, que se llama, les digo ya, un maestro, una historia de lucha, de lección de vida, que ya tiene, de Ediciones Planeta, que ya tiene varios años, si no me equivoco es del año 2011, pero que les recomiendo absolutamente porque es un libro maravilloso para leer y están
para mí está muy bien escrito. Creo que vale la pena antes de ver la película que están filmando ustedes, ¿no? Para comprender más el contexto y de dónde viene esta historia. Estaba pensando dos cosas. Una es de quién depende hoy esta escuela. Depende del gobierno de Neuquén. De la provincia. De la provincia, sí, la provincia. Bien, está dentro del ámbito de la provincia. Y una vez que se jubile Pedro y Alejandra ya no esté, ¿cuál es la perspectiva dentro de esta escuela? ¿Tenés alguna Sí, bueno, en realidad hubo como sorpresas. Cuando Pedro se jubiló, quien asumió el cargo fue una directora mapuche. Había una sola, otra de las características que le dio a la película otro tono. Quien reemplaza a Pedro es Mirta, que Mirta es parte de la comunidad, de una comunidad que está Pichahue, que está muy cercana al lugar donde está la escuela ahí en Uncal. Después el cargo queda vacante y quien lo toma es Alejandra. Alejandra vuelve después de 30 años, ella había estado como docente 2 años y ella retoma la escuela y los últimos 2 años ella está ahí y se jubila ahora, el año pasado se jubiló. O sea que nosotros vivimos también el cambio de Pedro a Mirta, una dire mapuche, Alejandra se va y quien asume nuevamente la conducción de la escuela es Mirta. Y ahí va, y la escuela ahí va, y también sabiendo, y esto lo dice muy bien Alejandra en la película, que ahora es tarea de nuevas generaciones. Pedro y Alejandra son de una generación que venía muy golpeada, que venía muy dolida, la generación de Nano Balbo, digamos, ¿no? Son gente de 60 y pocos años. Alejandra tiene un poquito menos. Pedro y el Nano tienen 60 y pico de años. Son de una generación muy golpeada, muy dura, que con la democracia comenzaron a volver a respirar. Vienen de historias pasadas muy duras, les decía. Y entonces también hay algo ahí. Desaparecido. Nano estuvo desaparecido, Pedro también. Pedro estuvo 1 mes y pico chupado. Alejandra tiene también un hermano desaparecido. Hay una historia, digamos, densa. El Nano Balbo, digamos, hoy está entre comillas, uno podría decir que no escucha, que está sordo, y en realidad está sordo por la tortura que él sufrió, y luego estuvo en Italia, pudo zafar. Pero digo, esta generación le está dejando paso a una nueva generación de maestros. Hoy los maestros que están en Uncal son los Pedro y Alejandra de hace 30 años, ¿no? Son gente de 30 y pico de años. Y que también tienen otras formas de vida, también piensan algunas cosas diferentes, algunos defienden a capa y espada, defienden el proyecto de escuela transhumancia, de escuela transhumante, otros no están tan de acuerdo, otros están buscando otra salida, digo. Hay una cosa ahí interesante que también lo mostramos en la película. No todo está quieto. Digamos, la comunidad no está quieta, la escuela no está quieta y los docentes tampoco. Y Pedro y Alejandra saben que, bueno, que ahora esto se trata de nuevas generaciones, con lo cual no sabemos dónde va a ir. Hay una lucha muy importante que ellos han iniciado hace muchísimo tiempo por la construcción de un edificio en Cajón Chico. Porque en Cajón Chico, en Uncal, hay un edificio muy lindo, muy equipado, la verdad, impecable, pero en Cajón Chico, que es el lugar donde ellos están de veranada, son trailers. Hay algunos trailers. Siguen estando los trailers, que en realidad eran muy precarios hace mucho tiempo, ahora están un poco mejores, pero no dejan de ser trailers. No. Y ellos están luchando por la construcción de una escuela. Claro. Bueno, esa lucha sabemos que hay que seguirla adelante y a veces hay que ponerlo demasiado al lomo y nada. Y ahí empiezan a haber algunas fisuras. Que no dejan de ser interesantes y no dejan de ser un crecimiento, creo, para todo el proyecto de la escuela.